777. Abba Padre, muy bendecidos a todos los escogidos en todas las naciones. Los saludamos desde aquí, desde Barcelona, España, en este ministerio, el Ministerio Senda, ¿no? Ministerio Senda, la compañía de millares de ángeles, les da un fuerte abrazo, le da un fuerte abrazo a todos los escogidos, a todas las naciones que ya están reinando en vida, diciéndole que ya Cristo ya vino con sus ángeles. Ese es el mensaje. Cristo ya vino con sus ángeles a aclarar el misterio. Misterio oculto. El misterio oculto. Hoy vamos a aclarar el misterio oculto, que es el 6666. A todos los escogidos y a todas las naciones. Para que hoy puedan ser sellados, pero no con el 666, sino con el 7777, porque ese es el mensaje. Abba Padre. Bueno, aquí le damos la bienvenida al querubín 777, muy bendecido. Gracias, Arcángel. Muy bendecidos todas las naciones allí. Hoy vamos con el tema de el misterio oculto del 6666. Abba Padre. Sí, Número de la bestia. Número del anticristo. Hoy, más que nunca, la iglesia necesita saber cuál es el misterio y cómo debe de manifestarse la iglesia en medio de este tiempo apocalíptico. Abba Padre, entonces para eso vamos a hablar en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Encontramos lo que el apóstol Pablo dice acerca de este tema tan candente, este tema que por mucho tiempo se ha discutido y que desafortunadamente muchos han dado una mala información acerca de ese tema, como es la bestia, el anticristo, la marca de la bestia, el número de la bestia, el 666. Y bueno, lo que queremos es aportar como compañía de ángeles, de Hebreos 12:22, queremos aportar estos recursos bíblicos, porque muchos no están usando la doctrina de Cristo para aclarar este misterio, y eso es lo que nos corresponde a nosotros como ministros del nuevo pacto. Abba Padre. Abba Padre, así entonces es. Leamos 2 de Tesalonicenses capítulo 2 en el verso 1 para hablar acerca de la manifestación de ese hombre de pecado o anticristo que hoy se conoce. Claro, en la segunda venida, ¿no? Tenía que manifestarse en la segunda venida. En la segunda venida de Cristo con sus ángeles. Porque ese es el misterio, ¿no? Claro. Y eso es lo que hoy vamos a aclarar. Bueno, vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2, 1. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por el Espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Abba Padre, cuando la Biblia habla del día del Señor, o sea, la segunda venida, la parucía, está hablando de un día. O sea, no está hablando de una venida física, claro, como la iglesia lo ha esperado por 2000 años, físicamente, al Señor y con su cuerpo, con el cuerpo que Él resucitó después de haber ido a la cruz. Ese es el misterio. Que en la primera venida de Cristo, la iglesia estuvo esperándolo durante 2 días o 2000 años. Sí es. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos aclara que no debemos de dejarnos mover fácilmente por ningún espíritu, ni por carta, ni palabra, como si fuera del evangelio de Pablo. Porque Pablo es el edificador de la iglesia. Entonces, cualquier otro mensaje que no sea cristocéntrico, que no sea paulino, está fuera de contexto. Y aquí nosotros encontramos que cuando habla de la venida del Señor está hablando de un día, y ese era el tercer día, que es hoy, el tercer milenio. Habló Oseas 6:2 también, ¿no?
Oseas 6:2 dice que en 2 días nos daría vida, pero al tercer día nos resucitaría. Eso está hablando de un día, el día del Señor. Así es. Entonces seguimos leyendo. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso. Entonces, esa palabra venida, que es parusía, no está hablando de una venida física. Oh, Padre. Está hablando de una manifestación espiritual. Así es. Por lo tanto, aquí es donde está el fundamento cristocéntrico. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no se manifiesta hasta que no se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que era necesario que llegara a su culminación lo que es la manifestación de esta ciencia bien y mal, hombre de pecado o anticristo. Porque más que un hombre es una sabiduría. Oh, Padre, así es. Entonces nosotros tenemos que haber entendido que esa manifestación ya está. Así es. El anticristo ya está. El apóstol Pablo hablaba de 2000 años atrás y ya él decía que ya estaba manifestado, lo vamos a ver más adelante. Y que había alguien que lo detenía. Así es. Pero esa manifestación del anticristo ya está porque es un espíritu, es un conocimiento. Oh, Padre. Y tiene que ver con la ciencia bien y mal, como hemos hablado aquí muchas veces. Y el mismo Pablo acerca de esa naturaleza. El mismo caída. Pablo tenía esa lucha. Ajá. Entonces, Padre, la venida no es física. La venida de Cristo, aclaramos. Así, la venida de Cristo no es física, es espiritual. Entonces sigamos leyendo en el verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Haciéndose pasar por Dios. Ese es el hombre de pecado, esa es la manifestación de esa ciencia bien y mal. Es una naturaleza que se autoproclama Dios y gobierna como si fuera Dios, pero no está con Dios. Padre. Porque aquí hay un misterio muy importante. Dios reunió todas las cosas en Cristo. Así es. Por eso vino y se metió Dios mismo en un cuerpo, llamado Jesucristo. Ese es el misterio. Entonces, cuando Cristo se manifestó en ese cuerpo llamado Jesús, estaba mostrando que Dios no es un ser humano, sino un espíritu. Es espíritu. Y los que le adoran, lo adoramos en espíritu y en verdad. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que aquí el engaño es con la carne. Padre. El engaño es con la naturaleza. La naturaleza pero no con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, está con nosotros y está por nosotros. Y el Espíritu te revela y nos revela las cosas aún más profundas de Dios. Padre. Entonces seguimos leyendo. Dice, ¿o no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, al fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ajá, está hablando del hombre de pecado. El hombre del pecado, en ese tiempo el apóstol Pablo estaba diciendo que había algo que lo detenía a ese misterio de la iniquidad, a ese hombre de pecado. Porque ya está en acción, dice el verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, vemos que esto es un misterio que se llama el misterio de la iniquidad. Misterio de la iniquidad. Ese es el misterio aquí. El hombre de pecado, el 666, la marca a la bestia, es un misterio que se llama el misterio de la iniquidad. Y es contrario al misterio de la deidad. Porque Cristo es el misterio de la deidad. Y el anticristo o el hombre de pecado es el misterio de la iniquidad. ¿Ve por qué les digo que es importante usar la Biblia para estos temas? Porque la gente no sabe que el misterio está en que esto es algo espiritual y no natural. Entonces, aquí no hay nada de qué asustarse, primeramente. Así es.
aquí aunque veamos las imágenes de las bestias de 7 cabezas, que vamos a hablar de Apocalipsis, capítulo 13, capítulo 18 y capítulo 7, y vamos en el capítulo 12 también, encontramos todas esas señales que tenían que manifestarse en este tiempo para manifestar a Cristo. Porque antes de que se manifieste Cristo en este milenio, tienen que pasar todos estos acontecimientos, de los cuales nosotros somos primicias. No, Padre, sí Los ángeles estamos proclamando que Cristo ahora está en nosotros, está en la iglesia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Así es. Cabeza quiere decir gobierno. Cabeza quiere decir el que gobierna el cuerpo. Esa es la cabeza, que es Cristo. Colosenses 2:10 dice que Él es la cabeza y gobierna el cuerpo. Ese era el misterio de la deidad, que es lo contrario al misterio de la iniquidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer cómo se manifiesta este espíritu o este conocimiento que se llama iniquidad. Y también tenemos que conocer cómo se manifiesta Cristo en su deidad. Primera venida en un cuerpo llamado Jesús. Segunda venida en un cuerpo llamado la iglesia. Claro. Y hoy está reinando en su día, en el día del Señor. Abba Padre. Padre. Entonces dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, el quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces se manifestará el inicuo y el Señor lo matará con el espíritu. En el mismo momento. O sea, estamos hablando de un conocimiento, una palabra, un poder que sale de la boca de Dios, que es el que destruye esa iniquidad. ¿Y cómo dice el verso 9? Y dice, inicuo, cuyo avivamiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Ese inicuo que estamos viendo tiene que ver con lo que está pasando hoy en día. Está hablando de gobierno, está hablando de un sistema y de hombres, y de un hombre especialmente que va a gobernar, y tiene que ver con el poder político y religioso. Entonces vamos a ver en este tiempo que estamos en el 2020, el comienzo de dolores, principio de dolores. Estamos viendo en este tiempo de pandemia, tiempo de virus, tiempo de plagas. Estamos viendo el principio de los dolores en donde comienza a manifestarse esta iniquidad. Y por mucho tiempo se ha manifestado, pero hay algo que la detiene para que se manifieste totalmente. Esta iniquidad se manifestará totalmente cuando sea quitado, no como muchos dicen que cuando el pueblo de Dios sea llevado al cielo, como en un arrebatamiento físico, sino más bien en un arrebatamiento espiritual. Porque Apocalipsis 7:3 dice que nosotros debemos sellar a los escogidos. Así es. Debemos sellar a los escogidos antes de que venga ese gran mal a la tierra. Eso es lo que estamos haciendo. Y Mateo 24:14, ¿cómo dice? Dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. Exacto, entonces no hay un final si no es predicado el evangelio del reino. El evangelio que Pablo enseñó y que es el que nosotros enseñamos. Padre. Entonces dice el verso 10 que este sistema o esta iniquidad o este hombre de pecado o este anticristo se manifiesta con todo engaño, dice el verso 10. Así, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de verdad para ser salvos. Entonces estamos viendo que esto tiene que ver con la aceptación o rechazo del amor de la verdad. Se pierden por la iniquidad. Entonces es un conocimiento. Y los que se salvan por el amor de verdad. Es un conocimiento que lleva a la gente a vivir en un infierno o en una iniquidad por no conocer o por no haber recibido, por no haber recibido el amor de la verdad. Por eso hoy nosotros estamos aquí como rogando, como si Dios rogase a través de nosotros, reconciliados con Dios. Claro. Acepten el amor de la verdad. Es lo que
el Espíritu nos dice, aceptemos el amor de la verdad, para que sea quitado ese engaño, para que esa iniquidad ya no reine más. Por eso es muy importante que entendamos el verso 11, ¿ves? ¿Por qué a la gente le sucede? ¿Qué le sucede a la gente cuando rechaza el amor de la verdad? Verso 11. Dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. A fin de que sean condenados. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, no está hablando de la injusticia de los hombres, está hablando de la injusticia espiritual. Hay una justicia espiritual y una injusticia espiritual. ¿Cuál es esa injusticia y cuál es esa justicia? Está hablando, porque la Biblia habla es para que usted venga a la salvación eterna. Entonces, no está hablando de la injusticia de los hombres, que es una manifestación de la iniquidad. Pero en realidad la injusticia más grande es no haber aceptado a Cristo en su vida. La mentira. No haber podido abrazar el amor de la verdad. Y por eso el Señor les envía un espíritu de engaño y de confusión, porque el mundo está confundido, puesto que muchos creen en Dios a su manera y no conforme a la palabra, y aceptan cualquier mensaje, como dijo el mismo Señor Jesús. Dijo, a lo suyo vino, en el capítulo 1 de verso 17 de Juan, dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Está hablando del pueblo judío. Pero a todos los que le recibieron les ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, ellos van a recibir a toda persona que venga en su propio nombre, a toda religión, a todo poder que se aparezca, porque ellos rechazaron este amor de la verdad que es Cristo. Y ahora, en el cumplimiento de los tiempos de las 70 semanas de Daniel, en donde se cumplen todas las profecías bíblicas, la Tercera Guerra Mundial, las pandemias y todos los acontecimientos, el chip, la marca de la bestia, la única moneda mundial, todas estas cosas son cumplimientos con un propósito, de que se cumpla la verdad de Dios y que los que rechazaron a Cristo hace 2000 años, por fin se den cuenta de lo que hicieron. Padre, así es. Porque ese pueblo de Israel está reservado para el último tiempo. Así es. Y todos conocemos como iglesia que es el reloj de Dios. Los acontecimientos que tengan que ver con Israel físico tienen que ver con la profecía. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos que la iniquidad, más que una persona, o más que una moneda, o más que un chip, es un conocimiento. Es un mensaje. Entonces, aprovecho para decirle a todos los hermanos y hermanas en Cristo, ministros, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y ángeles que ministran la palabra del Señor y ministros del Espíritu del nuevo pacto. Aprovecho para decirles que nosotros tenemos que predicar es el evangelio del reino. Padre, así es. No podemos dejarnos seducir o engañar. Por eso Pablo nos advierte aquí. No se dejen engañar, porque por estar hablando cosas que no saben, entonces se desvían del verdadero evangelio. Se desvían de la verdad. De este tema, nosotros lo tocamos así, en una forma general, para que usted pueda entender que lo más importante es que usted tiene que ser sellado en su mente. Y usted debe estar sellado, como dice Apocalipsis 7:3, con el sello de Dios, del Dios vivo, que es el conocimiento. Y claro, nosotros lo representamos con el 777. No es nada físico. Porque hubo alguien que vino con el 666 y hablaba de la gracia. Pero nosotros hablamos del 77 porque el Apocalipsis nos dice que somos el número perfecto de Dios. Somos la plenitud de Dios. Padre, así es. En Cristo. Padre. Entonces, hay un punto muy importante aquí, dice el verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a la iglesia, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esto es muy importante, hermanos, saber que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y no para perdición, ni para juicio, ni para condenación, sino para salvación y vida eterna. Por lo tanto, hoy nos gozamos
Y aunque hablamos de estos misterios de iniquidad y estamos pasando por la tribulación y por las pandemias, nosotros seguimos con el gozo del Señor, porque esa es nuestra fortaleza. El gozo del Señor. Así que, amada iglesia, hoy aceptamos el amor de la verdad y vamos a hacerle una invitación a aquellos, Arcángel 777, Sí. aquellos que están allí por primera vez con nosotros. Los que nos conocen ya están sellados por el Espíritu, pero hay unos que necesitan ser sellados. ¿Por qué no les damos esa invitación? Vale. Arcángel. Hacemos la invitación de Apocalipsis 3:20, ¿no? Sí. Le dice aquí, he aquí, yo estoy en la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Padre. Entonces, para todos los que están allí, si quieren repetir con nosotros, hacer una declaración, una aceptación, porque hoy el Señor te va a dar un regalo muy grande, Padre, que es su conocimiento, que es su sabiduría, para que no seas, como leímos ahora, no seas engañado. No seas engañado, porque vendrán muchos, dice el Señor, en mi nombre. Pero cuando tú eres sellado por el sello del Dios vivo, no va a haber engaño, por cuanto has recibido ese amor de verdad. El amor de la verdad. El amor de la verdad, que es Cristo. Es lo que destruye la iniquidad. Claro, es lo que destruye la iniquidad. Ahí están los dos polos. El amor de la verdad y la iniquidad. Padre. Pero hoy vamos a decirle, Señor Jesucristo, yo abro la puerta, Señor. Abro la puerta. Yo te recibo, Señor. Te recibo como mi Señor. Como mi Salvador. Mi Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque has enviado tus mensajeros. Has enviado estos mensajeros. Yo he entendido que tú ya llegaste en tu segunda venida. Sí, así con es. Tus ángeles. Así es. A sellarme, Señor, para no ser engañado por ninguna iniquidad, por ningún apóstata, por ningún inicuo. Sí, porque yo soy hija tuya, Señor. Yo soy hijo tuyo. Y yo pertenezco a la compañía de millares de ángeles, Señor. Hebreo 12:22. Yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador y como todo, Señor, porque tú encierras toda la plenitud de Cristo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Ahí está. Abba, Padre. Si tú hiciste esta declaración con tu boca, porque el Evangelio dice que con la mente se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú hiciste esta declaración, dice Apocalipsis 7:3 que tú has sido sellado con el sello del Dios vivo. Ese sello supera cualquier marca. Esta es la marca del Espíritu, la marca de Cristo. Como decía el apóstol Pablo, yo tengo las marcas de Cristo en mi mente y en mi corazón. Ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Para la iglesia, sigan en el amor de la verdad y vamos de gloria en gloria, de poder en poder, sabiendo que fuimos escogidos desde el principio para salvación. Y aunque venga tribulación, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:37, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos puede separar de este amor de la verdad que es Cristo. Muy bendecidos con toda bendición. Abba Padre. Abba Padre.